noches, bienvenidos a Foro Médico, una edición más con ustedes para compartir temas vinculados a la salud. Hoy vamos a hablar de un tema que lo planteamos cada año. ¿Por qué? Porque hablamos de una enfermedad que vino y se instaló, hablamos de un mosquito que se volvió urbano, que era selvático, ustedes recuerdan esa historia. Y bueno, y el temor siempre está vigente, por eso vamos a hablar del dengue, de la estrategia de prevención de esta enfermedad, sobre todo cómo están trabajando y qué es lo que se perfila para lo que correspondería ya al año 2022 y lo que se hizo en el transcurso de este año. Así que vamos a hablar con el doctor Gustavo Chamorro, él es director general de CENEPA, a quien ya lo saludamos. Buenas noches, doctor, ¿qué tal? Buenas noches, Lilian, un gusto estar aquí en tu programa. Y bueno, para evacuar cualquier consulta y dudas en lo que se refiera al dengue y a cómo lo encaramos normalmente en los procesos institucionales a través del CENEPA. Así es, y viniste con tu equipo, así que ya saludamos también a la licenciada Lilian Ayala. Ella es directora técnica de CENEPA. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches, Lilian. Gracias por la invitación. Bueno, como dijo el doctor, estamos acá presentes una vez más, como cada año, para recordar un poquito de qué es lo que tenemos que hacer ante esta enfermedad que cada año nos está visitando. Dengue, Aedes aegypti, criaderos, ir recordando un poco qué hacer con todo eso. Repasando un poquito la lección, diríamos. Es la lección no aprendida, de hecho. Bueno, la doctora Ana Ibarrola, ella es jefa de entomología de CENEPA. Entomología, a ver si dije bien. Entomología, Sí. Correctamente. Sí, ¿qué tal, doctora? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para los que no saben, la entomología es la ciencia que estudia los insectos. Y desde el CENEPA, sobre todo nos enfocamos en los insectos que transmiten enfermedades. Perfecto, entonces vamos a conocer una variedad de ellos seguramente, no solamente a la Aedes aegypti, que es el que nos está instalado prácticamente, y no solamente en Paraguay, doctor, sino que también a nivel regional, ¿no? Asimismo, de hecho, el dengue es una enfermedad tropical en todos los países con un clima tropical y subtropical. Tienen normalmente, igual que nosotros, sus brotes epidémicos de distintas magnitudes. Eso está presente en toda la región y bueno, se dispersó, se diseminó. Los países fríos son los que realmente no tienen esta enfermedad. O sea, el Aedes aegypti le gusta el clima tropical, eso es categórico. Categórico, así mismo. En invierno es difícil que haya dengue. Es difícil, aunque es una enfermedad endémica, ya que nuestro invierno tampoco es, en nuestro país es endémico. ¿Por qué? Porque nuestro invierno no es un invierno muy duro, muy crudo, ni se extiende por mucho tiempo. Para inactivar un huevo en el frío se requiere por lo menos 10 días con una temperatura menor a 10 grados, que muy difícilmente se ve en nuestro país. Por esas razones es que el dengue está presente durante todo el año en el país y se volvió endémico y por esas razones que los países donde hay nieve, hay mucho frío, no prolifera. Sin embargo, nuestro invierno permite de que 2 o 3 días de frío no son suficientes para poder inactivar esos huevos. Inviernos muy cortos, veranos muy largos. El hábitat es Ideal. fantástico, licenciada, Sí, para el tener el Aedes aegypti con nosotros, ¿no? Así mismo, el hábitat ideal, ya que la temperatura que más le gusta al mosquito es la de 22 grados y es una temperatura que tenemos casi durante todo el año, inclusive en nuestros meses de invierno. Entonces, como dijo el doctor, tiene que pasar muchos días de frío, la temperatura tiene que mantenerse a una muy baja temperatura, valga la redundancia, para que los huevos queden inactivos. En realidad entran en un proceso de latencia, se llama. El huevito es como que espera a que se reúnan las condiciones para que él pueda eclosionar. Por eso siempre decimos que tenemos un criadero que no tenga agua, pero puede tener huevos. O sea que todos en casa podemos Claro. tenemos criadero, no es Y que es podemos ahí tener. donde hablamos de los famosos criaderos potenciales. Por eso desde el CENEPA siempre van a escuchar la palabra criadero potencial. ¿Por qué? Porque es un recipiente que tenga la capacidad de acumular agua, que a lo mejor ya está teniendo huevos,
que están en un periodo de latencia, están esperando ahí, ante las primeras gotas de agua y la temperatura ideal, luz, temperatura, agua, el mosquito eclosiona. Y a 5 o 7 días tenemos un mosquito adulto ya preparado para alimentarse. Sí, totalmente. Doctora Ana Ibarrola, ¿cuál es la característica de la Aedes aegypti? Si podemos nuevamente repasar esa lección, porque como digo, estamos prácticamente cada año recordando, pero es como que no aprendemos la lección todavía, entonces es bueno recordarlo. Sí, hay que tener en cuenta que la Aedes aegypti es un vector domiciliario, o sea, se encuentra dentro de las casas la hembra, la que nos pica. Algo que muchos no saben, que solamente la hembra pica, el macho no pica. El macho se alimenta de néctar y la hembra necesita la sangre para que los huevitos maduren. Entonces... la sangre humana. Humana o animal, pero sobre todo... sangre. Sí, es antropofílico. ¿Qué significa eso? Que tiene una afinidad por los seres humanos. Entonces, el mosquito, la hembra, la que nos pica, sobre todo está dentro de la casa. Por eso y hay que tener en cuenta también que una hembra, para que madure una tanda de huevos, puede picar hasta 5 miembros de la casa. O sea, que puede estar transmitiendo a varios miembros dentro de un mismo hogar al virus del dengue. Entonces hablamos de un huésped mosquita, podríamos decir así. Sí, es la que nos está transmitiendo la que el nos virus. transmite. Sí. Tanto el dengue como Zika, como chikungunya, fiebre amarilla urbana. Pero sí, chikungunya y Zika es como que no circuló, llegó a circular, no sé si me responde el doctor, por favor. Este año tuvimos 3 casos de chikungunya. Ah, mira. Y nada de Zika, realmente. ¿Y cuál es la diferencia entre Zika y ay, nunca me sale la chikungunya? Sí. Bueno, de hecho que es la afección que causa, ¿verdad? El Zika generalmente en las embarazadas puede causar microcefalia congénita, ¿verdad? Y la chikungunya afecta al ser humano causando alteraciones articulares sobre todo, que puede prolongarse en el tiempo, incluso cronificar la patología. Pero el mismo mosquito transmite, la Aedes transmite, sí. O sea que hay que exterminar de hecho la Aedes aegypti porque transmite los 3 tipos de enfermedades, ¿no? Así mismo, es el mismo vector. El mismo vector. El mismo vector y ojalá pudiéramos exterminarlo, pero sí. Es muy difícil. Eso, ¿no? Es hablar de una utopía. Realmente. Pero qué fuerte lo que me dijo, lo de la microcefalia para niños. O sea que las embarazadas tienen que tener mayor cuidado que cualquiera para que no le piquen los mosquitos, digo, ¿no? Porque uno como diferencia. Yo sé que puede ser la limpieza, obviamente es la limpieza, es eliminar los criaderos, pero muchas veces no se puede también porque sabemos que habitan en cualquier lugar y nunca estamos realmente con la certeza de que el vecino está manteniendo su casa libre de criaderos, licenciada. Sí, así mismo. Cuando hablamos de cómo se disemina la enfermedad o cuál es el radio de vuelo del mosquito, estamos hablando de 100 metros, o sea que desde el lugar donde está el criadero, ella porque es la mosquita, puede trasladarse hasta 100 metros buscando su alimento. Entonces es ahí donde va posando de casa en casa y colocando sus huevitos. Porque otra característica que tiene es que, como todo ser vivo, tienen que tratar de preservar su especie. Totalmente. Entonces va a tratar de buscar la mayor cantidad de criaderos para ir colocando en cada uno de ellos un poco de huevos, así aquí. Entonces va a poder diseminar mejor la especie. Entonces, de ahí la importancia a mantener un lugar libre de criaderos. Cuando hablamos de limpieza, no siempre hablamos de libres de criadero, eso también hay que saber. Claro, hay una diferencia entre limpieza, sí, ¿verdad? Y eliminación de criaderos. Exactamente. Porque no todo lo que vemos que está limpio significa que está realmente también limpio, ¿no? Claro, puede estar limpio, pero puede tener criaderos. Puede tener criaderos. Claro, porque de repente hay recipientes útiles que puede servir de un criadero, una canaleta,
que en todas las casas prácticamente tenemos canaleta, puede servir de criadero. Un recipiente en el cual se acumula agua, el bebedero de los animales, de las mascotas sobre todo. Por más de que uno le cambie el agua de manera permanente, pero como sabemos el huevo queda pegado al recipiente, entonces uno le cambia el agua, pero no limpia el recipiente, claro. Entonces le está dando mejores condiciones todavía porque le está dando agua limpia, que es lo que le gusta a la Aedes también. Claro, ahí vamos, a eso quería llegar luego de la pausa, vamos a volver también a repasar ese tema, el agua limpia. Famoso el agua limpia, si que está sucia el agua no va a haber Aedes aegypti. Vamos a dejar esa pregunta picando, vamos al corte. ¿Me permiten un momentito, por favor? Agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma, calidad e innovación por apoyar este segmento. Vamos a la primera pausa de esta noche. Volvemos con Foro Médico hablando esta noche de dengue y nos quedó una preguntita así picando para que responda el doctor en este momento y también por supuesto todo el equipo de CENEPA que trabaja a nivel país. También vamos a comentar eso, el trabajo que realizan en CENEPA, realmente la posibilidad de dar asistencia y cubrir todas las demandas en todo el territorio nacional, en todos los distritos y en todos los departamentos. Así que vamos a estar hablando también de ese extensivo trabajo que realizan a nivel nacional. Y bueno, y hablábamos del agua limpia, agua sucia. Siempre hay como de repente así una duda de que si el agua limpia solamente es lo que le gusta, entonces a mí no me importa tirar el agua sucia, ni de la pileta, ni del platito del perro. ¿Es así? Bueno, eso es lo que aprendimos, eso es lo que de hecho está publicado y es lo que dice generalmente es donde sobrevive mejor, es donde mejor se desarrolla el agua limpia, se adapta mejor. Pero tanto Liliana o Ana pueden explicar mejor de que también se ha encontrado ya en agua sucia, por ejemplo, huevos o larvas de mosquitos. ¿En qué lugares, por ejemplo, licenciada, han podido constatar? Porque ustedes obviamente están trabajando en esto. ¿Hace cuánto tiempo ya? Bueno, ya tenemos un buen tiempo trabajando en lo que es control de vectores. Sí, tuvimos la oportunidad de encontrar, porque para nosotros muchas veces cada búsqueda o cada trabajo que hacemos al día es una enseñanza. Encontramos larvas de Aedes aegypti en aguas corrosivas, en los tambores que ya están herrumbrados, como generalmente decimos, y en aguas así corrosivas ya hemos encontrado larvas. Hemos encontrado larvas, por ejemplo, en aguas con cal, porque también hubo un tiempo en donde se pensaba que la cal tenía la capacidad de matar larvas. Sí. Eso es una teoría que hoy día ya está refutada, ¿verdad? Puede criarse tranquilamente en los pozos de cal, cal viva, o sea, que gente que deja en áreas de construcción, claro, en áreas de construcción puede haber. Y ya hemos encontrado las larvitas todas blanquitas pero vivas, vivas. Entonces, decir hoy día que solamente en agua limpia se cría el Aedes aegypti, no. Basta con que tenga un recipiente, una cierta cantidad de agua. Y no solamente Aedes aegypti. Ahí la doctora Ana puede explicar mejor que no solamente van a haber larvas de Aedes, van a haber larvas de otras especies de mosquito, que es justamente lo que preocupa muchas veces a la gente, y a raíz de eso vienen los pedidos de los rociados. Claro. Y el rociado, hay que recordar, no mata larvas, no mata pupas, no inactiva huevos. Ya.
Doctora, ¿podemos explicar lo que es la pupa, lo que es la larva, y para poner un poquito en contexto también a la audiencia que pueda conocer bien al enemigo en este caso y a los tipos de mosquitos también que existen, ¿no? Sí, sin problema, con mucho gusto. Tenemos que tener en cuenta que el Aedes aegypti tiene dos fases sobre todo, una acuática y una no acuática. En la acuática va a ir pasando de los huevos a larvas durante 4 estadios y a pupa, que luego de la pupa va a salir el adulto, que la hembra sería la que nos estaría picando y transmitiendo al virus del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana. Ah, ya, perfecto. Ese es el proceso por El proceso, que pasa, sí. de transformación, digamos, ¿no? De evolución. De evolución, Sí, así de mismo. evolución. Sí. Por eso es importante, muchos piensan que con rociado vamos a estar eliminando, pero hay que tener en cuenta que los rociados estamos atacando solamente al adulto y tenemos a las larvas y las pupas en los recipientes de agua que pronto se van a convertir en adultos y los rociados no están matando a los otros estadios. Ya. Entonces, por eso es muy importante la eliminación de criaderos. Estos criaderos son reservorios también de otro tipo de mosquitos, me decían, ¿no? Así mismo. Podemos ¿Como cuáles, encontrar por ejemplo? otras especies como Sorófora o Clerotatus. Podemos encontrar Culex, que es muy común en los charcos, en los arroyos, en las aguas un poco estancadas, más sucias. Y esas otras especies no nos transmiten estas enfermedades, eso hay que tener en cuenta. Pueden molestarnos, pueden picarnos, pero no nos están transmitiendo estas enfermedades. Ya, pero con el tiempo podrían transmitir enfermedades o no necesariamente. Sí, se sabe que el virus del Nilo Occidental, que se transmite de las aves a los humanos a través de mosquitos, eso transmite Culex. Entonces, ¿Qué es Culex? Culex es una especie de de mosquito. De mosquito. Quinquefolia fasciatus, sí. Se convierte en Culex. Es una Así especie de mismo. mosquito. El mosquito ese que te llora Ah, y sí, es sí, molesto. ese es el Culex. Ese es el Culex. Ah, ya, perfecto. Bueno, vivimos en una constante agresión, ¿verdad? Ambiental, digo yo. Nosotros Sí. agredimos al medio ambiente y es como que el medio ambiente nos agrede a nosotros, porque ellos son productos del medio ambiente, del ambiente en sí, que está permanentemente agredido, ¿no? Porque ellos no tendrían que estar en nuestras casas. Y esa es la historia natural, la historia que nosotros los seres humanos desencadenamos de Exacto. cierta manera. Tantos virus, tantos microorganismos o insectos en este caso, que se adaptan a la vida urbana por el hecho de que el ser humano exterminó su ecosistema natural. Entonces ellos en su lucha por preservar su especie se adaptan a su nuevo ambiente devastado por el hombre y bueno, y lo tenemos cerca. El dengue existió y existe desde muchísimo tiempo, pero de manera selvática, así como muchas otras patologías. ¿Cuántos años hace que se ha instalado ya prácticamente? A nivel regional, digo, ¿tienen conocimiento ustedes? ¿10 años o más? Mucho más. 15, más 89. 20 por ahí, ¿no? Más de 2 décadas. Más de 2 décadas. Fácilmente. Ya, y cuando se decía, recuerdo en esa época ya se decía, es un mosquito selvático que puede instalarse y ser urbano, decíamos, Así hasta es. que se cumplió. Es lo que decimos ahora con el COVID también, que a lo mejor, ¿verdad? En el mejor de los casos, no sé, en el mejor o en el peor, vamos a quedar como con un virus estacional con el correr del tiempo, que Sí. no se va. No se va y que tiene una agravante por el hecho de que está mutando de manera permanente y generando Mayor nuevas transmisibilidad variantes, y nuevas variantes sí. y cada vez con mayor transmisibilidad. Eso Así es lo que mismo. se habla. Y Bueno, el y- dengue, felizmente, digo, tiene 4 serotipos y ahí queda. no mutó No, más. Hasta el momento. Quedó hasta el hasta ahí. momento, sí. Bueno, vamos a seguir hablando también del ranking de criaderos. Me encantó eso que dijo el doctor Chamorro, porque hay un ranking de criaderos y es muy importante conocerlos. Así que después de la pausa, sí, desarrollamos ese tema. Un corte brevísimo, ya volvemos.